Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo de webinars de hemoglobina 1C. Iniciamos hoy con el webinar número 1, donde vamos a hablar de ensayo de complicaciones y control de la diabetes y estudios epidemiológicos de las intervenciones de la diabetes y sus complicaciones. Mi nombre es Jimena Bolívar, bacterióloga comercial de la organización. El conferencista, el doctor Daniel Ruiz, médico general, quien iniciará el webinar, el tema de hoy. Hola a todos, mucho gusto. Como Jimena ya me introdujo, yo soy Daniel Ruiz, médico general de la Universidad de los Andes, Colombia. Entonces, el día de hoy vamos a charlar acerca de dos estudios que se consideran ampliamente como puntos de referencia para el manejo de los pacientes diabéticos tipo 1. Vemos aquí la diapositiva. Ahí se ve perfecto, sí. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de estos dos grandes estudios. Son estudios ya antiguos a esta fecha, pero siguen siendo igual de relevantes como lo fueron en su momento. Son el Diabetes Control and Complications Trial, el DSST, y el Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications, el EDIC. Estos estudios sumados dan un seguimiento de 30 años. Para la revisión que vamos a hacer a continuación, nos basamos en este artículo del doctor David Nathan, publicado en el Diabetes Care en enero del 2014, y lo que vamos a abordar serán las generalidades de ambos estudios, cuál fue el diseño y la población que incluyeron, la intervención que se evaluó, los resultados relevantes en cuanto a complicaciones micro y macrovasculares y los puntos claves para llevar a casa. Entonces, lo primero que hay que decir es que el DSST fue un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, controlado, que se desarrolló entre 1983 y 1993 en 29 centros médicos de Estados Unidos y Canadá. Este estudio buscaba principalmente evaluar el efecto del control glicémico estricto en los pacientes diabéticos tipo 1 para determinar su efecto en las complicaciones crónicas. Fue un estudio muy importante porque surge en un momento en el que la diabetes tipo 1 era considerada una enfermedad con pocas opciones de tratamiento para la prevención de las complicaciones crónicas. En ese momento los pacientes solamente se les resolvía sus síntomas agudos y se trataban las complicaciones agudas de hipoglicemia o crisis hiperglicémica. Como criterios de inclusión del DSST para homogeneizar los pacientes incluidos, tenemos los siguientes. El primero es que este estudio incluyó únicamente pacientes diabéticos tipo 1, una edad que debían tener entre 13 y 39 años. La diabetes de estos pacientes debía durar desde su diagnóstico hasta el momento de la inclusión en el estudio entre 1 a 15 años y no debían tener evidencia clínica o electrocardiográfica de una enfermedad cardiovascular severa. Además, los niveles de hemoglobina glicosilada A1C debían estar entre 6.5% y el 10% al inicio del estudio. ¿Cuáles fueron los objetivos principales? Principalmente buscaba el estudio describir el desarrollo de la progresión de las enfermedades cardiovasculares en diabéticos tipo 1, evaluar los efectos a largo plazo del control glicémico intensivo en las complicaciones micro y macrovasculares de los diabéticos tipo 1, identificar cuáles eran los factores de riesgo para ese desarrollo de esas complicaciones
Y por último, correlacionar estas tres variables anteriores, el control glicémico, los factores de riesgo y las complicaciones en estos pacientes. Respecto al reclutamiento y el seguimiento, pues como ya mencioné, el reclutamiento se inició en el DSCT en 1983 y se siguieron en total 1.441 pacientes hasta 1993. Una vez el estudio DSCT terminó, se invitó a todos estos mismos pacientes a hacer parte del estudio EDIC, el cual inició en 1994. De esos 1.441, el EDIC logró reclutar 1.375, reclutar y seguir 1.375 participantes durante 2 décadas aproximadamente hasta el 2019, desde 1994. Esta es una tabla o una lista en la que se enuncian las variables que se midieron y las mediciones estandarizadas para medir esas variables. Aquí en esta tabla sacada del artículo de referencia vemos varios ejemplos de qué métodos utilizaban para medir cada variable. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada se midió utilizando un método de cromatografía líquida de alta precisión, es decir, el método HPLC. La albuminuria se midió con un fluoroinmunoensayo de fase sólida. Por ejemplo, la presión arterial se midió usando un esfigmomanómetro convencional. Por ejemplo, la neuropatía se midió con el instrumento MNSI, etc. ¿Cómo definieron ellos cada uno de los eventos que buscaban evaluar? Primero que todo, la enfermedad cardiovascular se definió como muerte súbita secundaria a enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio o terapia trombolítica por infarto agudo del miocardio, o la enfermedad arterial coronaria documentada de manera clínica, más paraclínica o de manera invasiva. La enfermedad cerebrovascular se definió como un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. La enfermedad vascular periférica como cualquier amputación por enfermedad vascular periférica o revascularización en miembro inferior por enfermedad vascular periférica o diagnóstico imagenológico. La úlcera en miembro inferior se definió como toda úlcera en pie o pierna que no cicatrizara 4 semanas posterior al tratamiento adecuado. La hipertensión arterial era cualquier tensión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o cualquier diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La hipercolesterolemia era un colesterol total sérico mayor a 240 miligramos por decilitro. La microalbuminuria se definió como una excreción urinaria de 30 a 299 miligramos en 24 horas tomadas en 2 o 3 muestras consecutivas. La albuminuria un poco más, siendo 300 miligramos igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas en 2 o 3 muestras consecutivas. La hipertrigliceridemia como triglicéridos séricos mayor a 400 miligramos por decilitro y la insuficiencia renal se definió como una tasa de filtración glomerular medida con el método de Cockcroft-Gault menor de 60 mililitros minutos por 173 en 2 mediciones consecutivas o que el paciente necesitara diálisis. Pero ¿cuáles fueron las intervenciones? Más bien la intervención. La intervención de estos pacientes era o terapia intensiva o terapia convencional, que era el comparador. La terapia intensiva se definió o consistía en múltiples dosis diarias de insulina administradas a los pacientes vía subcutánea o por bomba de infusión. A los pacientes se le administraba una de acción prolongada por las noches, una insulina de acción rápida antes de las comidas y además, si en los automonitoreos de glucometría se encontraba una glucometría fuera de metas, entonces se administraban otra dosis correctiva de insulina rápida, lo que sería como un esquema basal bolo correctivo. La monitorización de la glucometría fue frecuente, se recomendaba a estos pacientes hacerlo al menos 4 veces al día y el objetivo de hemoglobina glicosilada era una hemoglobina glicosilada cercano al 6%. Por otro lado, el comparador, la terapia convencional, era más laxo. Consistía en la aplicación de 1 o 2 inyecciones de insulina diarias, también subcutáneas, automonitorizaciones menos frecuentes de las glucometrías
y su objetivo de hemoglobina A1C también fue más laxo, de 9% o menos. Cualquier nivel que permitiera una estabilidad y que permitiera evitar la hipoglicemia, principalmente el objetivo de la terapia convencional. Ahora bien, entrando en materia sobre resultados, por un lado tenemos los datos demográficos del DSCT. Es muy importante caracterizar cómo fue la población de los dos estudios. Entonces aquí tenemos que se incluyeron 1.144 pacientes, que la edad media fue de 37 años, de ellos el 48% eran mujeres, el 53% eran hombres. La duración media de la diabetes de los participantes en la línea de base fue de 5.7 años y el 50% de estos pacientes se derivaron al grupo de terapia intensiva y el 50% al grupo de terapia convencional. Mientras que el EDIC, 10 años después, recordemos, los pacientes tenían una media de edad de 33 años, las proporciones se mantenían entre hombres y mujeres, 48-52, la duración de la diabetes pues ya había pasado más tiempo, era un poco más, de 12.2 años, y también se dividieron mitad y mitad en grupo intensivo y grupo convencional. Hay que aclarar que al final del DSCT, aunque se habían obtenido resultados significativos, algunos pacientes no quisieron continuar o pasarse a terapia intensiva, sino que quisieron continuar en terapia convencional. Sin embargo, el estudio les ofreció y los instruyó respecto a que debían pasarse. Respecto a los factores de riesgo cardiovascular, pues tenemos que para hombres y mujeres hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a varios factores para enfermedad cardiovascular. Principalmente aquí señalamos la hipertensión. Los hombres tenían una mayor prevalencia de hipertensión, tenían una mayor prevalencia de LDL, de colesterol LDL elevado y mayor prevalencia de colesterol HDL bajo. Pero, por ejemplo, no hubo diferencias en cuanto a la edad, en la duración de la diabetes o a la prevalencia de enfermedad arterial periférica. Respecto al control glicémico, en esta tabla lo que observamos en el eje de las X, en esta gráfica, son los años de seguimiento y en el eje de las Y el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Vemos que durante los primeros años se representa al DSCT y al finalizar el seguimiento del DSCT, vemos que el grupo de terapia convencional tenía una hemoglobina glicosilada media de 9.1%, mientras que el grupo de terapia intensiva tenía una de 7.2%, lo cual es una diferencia estadísticamente significativa. 4 años después, ya estamos hablando del EDIC, lo que vemos es que la diferencia de hemoglobinas tendía a mantenerse, sin embargo, al pasar los años, esa diferencia se fue estrechando. Y al finalizar el seguimiento, tuvieron niveles muy parecidos. Respecto al manejo de la diabetes, en los primeros 2 años del EDIC, hubo diferencias también significativas en cómo se manejaba la diabetes en uno y otro grupo. Como se esperaba, se encontró que el grupo de terapia intensiva utilizaba más métodos de insulina, de aplicación de insulina en infusiones, utilizaba mayor dosis de infusión de insulina al día, utilizaba más monitoreos, automonitoreos de glucometría al día y además las mujeres del grupo de terapia intensiva tenían mayor sobrepeso que las del grupo de terapia convencional. Respecto a las complicaciones microvasculares, lo cual es muy importante en esta revisión, tenemos la retinopatía, la primera de las complicaciones. Durante el DSCT, que fue en promedio un seguimiento de 6.5 años, estos pacientes tuvieron una disminución del riesgo de sufrir retinopatía diabética en un 76%. Si vemos que se representa con este hazard rate que está aquí de 0.24, que es estadísticamente significativo. Además, como se muestra en esta gráfica, los pacientes durante el EDIC tuvieron una reducción del riesgo de un 53% de sufrir terapia intensiva en el grupo, de sufrir retinopatía diabética en el grupo de terapia intensiva comparado con el grupo de terapia convencional. Lo mismo para la nefropatía.
En cuanto a la nefropatía, también en el DSCT se logró reducir el riesgo de hasta un 50%, veamos el hazard rate aquí que aparece de 0.5, estadísticamente significativo, y aquí la gráfica nos muestra durante el EDIC que esa disminución del riesgo se mantenía. Vemos que fue de 56% porque el hazard rate fue de 0.44. Entonces, tanto en el DSCT como en el EDIC hubo disminución del riesgo de nefropatía. Respecto a las complicaciones microvasculares todas combinadas, en esta gráfica lo que se representa en el eje de las Y es el riesgo relativo de sufrir cualquiera de estas complicaciones microvasculares, que recordemos de nuevo son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, la microalbuminuria como adjunto a la nefropatía. Y en el eje de las X se representa el nivel de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué dice esta gráfica? Dice que a más nivel de hemoglobina glicosilada, es decir, a un menor control de la diabetes de los pacientes, pues hay mayor riesgo de tener complicaciones a nivel de la retina, a nivel del riñón, a nivel nervioso periférico. Ahora, las complicaciones macrovasculares. Respecto a estos, ¿qué tenemos? Los eventos cardiovasculares, el infarto, el ACV. ¿Y qué dice el DSCT y el EDIC? El DSCT y el EDIC dicen que estos pacientes logran reducir hasta un 30% el riesgo de sufrir cualquier evento cardiovascular fatal o no fatal. Y respecto a los eventos específicos, esta gráfica que también pone de manifiesto el seguimiento en el eje de las X y el riesgo, la incidencia acumulativa de infarto agudo de miocardio, ACV o muerte cardiovascular, lo que nos dice es que se obtiene un 57% en la reducción del riesgo de sufrir cualquiera de estos. Es decir, los pacientes que controlan estrictamente su glicemia tienen 57% menos riesgo de que les dé un infarto, de que les dé un ACV o de que tengan una muerte por alguna causa cardiovascular. Esto es respecto a la calidad de vida. Realmente en el DSCT no hubo diferencias significativas entre un grupo y otro respecto a cómo ellos evaluaban su calidad de vida. En el EDIC ya se veía como una tendencia a la mejoría del grupo de terapia intensiva. Tendían a decir que tenían mayor calidad de vida del grupo de terapia intensiva, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, esta tabla, ¿qué pone de manifiesto? Esta tabla lo que pone de manifiesto es que estas personas, en cambio, tendían a puntuar su calidad de vida más alta entre menos cantidad de complicaciones tuvieran. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es casi obvio que entre más complicaciones tenga una persona, pues peor va a ser su calidad de vida. Y respecto a los estudios genéticos y los biomarcadores, hubo asociación positiva entre un polimorfismo, el conocido polimorfismo de la ECA, y el riesgo de nefropatía diabética. Entonces, además, hubo una asociación o un mayor riesgo de padecer nefropatía diabética en los pacientes que además tenían una PCR frecuentemente elevada. Aquí podemos ver los valores. Para el polimorfismo de la ECA, un OR ajustado, o sea, una asociación positiva con la nefropatía diabética. Y para la PCR, un hazard rate de 1.28, es decir, un riesgo aumentado en los pacientes que tenían PCR elevada. Ahora bien, ¿cuáles fueron los mensajes, grandes mensajes de estos estudios? Primero, como ya escuchamos, el control glicémico intensivo reduce significativamente las complicaciones microvasculares, también reduce significativamente las complicaciones macrovasculares, que además los efectos beneficiosos del control glicémico se mantienen a largo plazo y que hay asociaciones significativas entre ciertos polimorfismos genéticos y la incidencia de complicaciones. Entonces, para recordar, estos son dos estudios que son puntos de referencia en la actualidad para el manejo de la diabetes. En estos estudios, además, para recordar, se midió la hemoglobina glicosilada
A1C usando el método HPLC. Respecto a esto, recordemos que hay varias organizaciones que se encargan de estandarizar los resultados de la hemoglobina A1C. Los principales son la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFSC, y el National Glycohemoglobin Standardization Program, que lo que buscan es estandarizar los resultados medidos en los laboratorios actuales con respecto a los estudios del DSCT, del EDIC que ya acabamos de ver y del UKPDS que veremos en el siguiente webinar. Solamente para terminar, este es un diagrama de torta que lo que muestra es en los laboratorios certificados por el NGSP qué métodos que usan para medir la hemoglobina glicosilada, y vemos que en el 65% de todos esos laboratorios a nivel mundial se utiliza el método HPLC. De esos, un 40% utiliza el ensayo de Biorrat y un 25% el ensayo de TOS. Estas fueron las referencias para apoyar nuestra revisión del día de hoy. Y pues si tienen preguntas las podemos ir agregando en el chat o en la sección de preguntas de esta presentación para que les demos respuesta. Ok, por favor diligenciar la encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat. Y si tienen alguna pregunta, hay un módulo de preguntas y respuestas, por favor plantearle al final de la sesión, les vamos a dar respuesta. Continúa mi compañero David Vega, quien nos va a hablar un poco de los analizadores de hemoglobina A1C. Un cordial saludo para todos los participantes del webinar del día de hoy. Mi nombre es David Vega, yo soy especialista de aplicaciones de la organización y pues el día de hoy voy a hacer, digamos, la parte comercial de la presentación, presentándoles los equipos para hemoglobina glicosilada que contamos en la organización. Estos son sistemas para análisis de hemoglobina glicosilada. Utilizan metodología HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Estos equipos los tenemos con nuestro aliado estratégico Biorad, que es una compañía estadounidense. Entonces, inicialmente vamos a hablar que según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 11 personas del mundo tienen diabetes. Eso corresponde a aproximadamente 422 millones de personas, siendo un importante segmento de la población que requieren atención especializada. Entonces, como mi compañero Daniel lo hablaba, hay dos grandes entidades que regulan la certificación para hemoglobina glicosilada, que es la NGSP y la IFSC. La NGSP establece que los resultados del reporte sean de forma porcentual, mientras que la NFCC establece que los resultados del reporte sean por milésima de mol. A mano derecha de la presentación podemos ver un diagrama donde voy a intentar explicar el proceso que utiliza la metodología HPLC. Es importante resaltar que el sistema maneja dos fases, una fase móvil que corresponde, digamos, a todos los reactivos que necesita el sistema y una fase estacionaria que corresponde a la columna del sistema. Adicionalmente podemos ver el detector, que es el que se encarga de generarme el cromatograma para pues el análisis de la muestra. Entonces hablemos un poco de las ventajas de la cuantificación por HPLC. Inicialmente, la metodología HPLC es el método referencia a gold estándar certificado por el NGSP. Como segundo ventaja, vemos que tiene un excelente desempeño analítico con resultados altamente precisos y reproducibles. La tercera ventaja que podemos resaltar es que es completamente automatizado, sin técnicas de pretratamiento que ayuda a evitar errores de dilución y concentración. Esto lo decimos porque digamos que las muestras que se analizan en estos equipos es en sangre total, entonces pues no necesitan ningún tipo de dilución. Otra ventaja que podemos hablar es que, muy importante, es que determina las principales variantes de hemoglobinas S, C, E y D y la hemoglobina fetal elevada. Por ello, no interfieren en la medición de la hemoglobina glicosilada. Otra ventaja es menor interferencia por muestras lipémicas
ictéricas. Y pues el software es un software que utiliza estos equipos, es un software muy amigable, tiene análisis de datos potente, que identifica de manera automática las fracciones que se obtienen al final del cromatograma. A mano derecha de las diapositivas podemos ver ejemplos de resultados de los cromatogramas que arrojan los equipos. Digamos, ahí puede el usuario darse un golpe de vista para el cálculo de los resultados de la hemoglobina glicosilada que analizó en la muestra. Vamos a profundizar un poco en la explicación de cada uno de los equipos que podemos tener en la organización, de el más básico, digamos, al más robusto. Estos modelos tenemos el equipo de 10, el Variant 2 Turbo y el equipo de 100. Aquí la constante de los equipos es que son rápidos, eficientes y precisos. Decimos que son rápidos porque son para cargas de trabajo demandantes, decimos que son eficientes porque ahorran tiempo y trabajo, y son precisos para un mejor cuidado del paciente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cada uno de los modelos? El tiempo de procesamiento, el cartucho y el rendimiento del equipo. Para el de 10, que es, digamos, el equipo básico que tenemos un tiempo de procesamiento de 3 minutos, un cartucho para 400 muestras, y el rendimiento es de 20 muestras por hora y 10 minutos. Para el Variant 2 Turbo tenemos un tiempo de procesamiento de 90 segundos, tiene un cartucho de 2500, para 2500 muestras y tiene un rendimiento de 40 muestras por hora. Y para el de 100, que digamos es nuestro equipo más robusto, tiene un tiempo de procesamiento de 45 segundos, tiene un cartucho para 10.000, que alcanza para 10.000 muestras y tiene un rendimiento de 80 muestras por hora. Bueno, esto es un ejemplo de la certificación NGSP y FCC. Aquí pues están certificando un equipo de 100, digamos por ambas entidades. Y pues acá vamos a empezar a hablar un poco más a profundidad de las características y las ventajas de cada uno de los equipos. Entonces, recordemos que el de 10 es un equipo que realiza en 3 minutos el análisis de la muestra, tiene una capacidad para analizar hasta 10 muestras por corrida. La matriz de muestra que necesita sangre total no requiere destapar el tubo y como mínimo debe tener 2 milímetros de la muestra con una preparación ECTA. Otra característica que podemos ver es la separación y determinación del porcentaje relativo de hemoglobinas específicas normales y anormales en sangre total. Recordemos que también logra la determinación de las 4 hemoglobinopatías más comunes, SCDE, y pues este equipo está certificado o utiliza la metodología HPLC, certificada por la NGSP y FCC. Entonces hablemos acá un poco de las partes del analizador. Cuenta con su pantalla digital, la cual es muy fácil de entender, es amigable con el usuario, tiene otro compartimiento, otra parte que es el de procesamiento de las muestras, tiene un panel frontal para el acceso del módulo HPLC, tiene compartimientos de botellas de buffer, que era, digamos, la fase móvil que les comentaba anteriormente, donde van los reactivos, tiene la puerta de las graellas y tiene el panel lateral para el acceso del módulo de desechos. Este es el segundo equipo, el Variant 2 Turbo, un poco más robusto. Este realiza en 90 segundos el análisis de cada muestra. Tiene una capacidad para analizar más de 100 muestras por corrida. Este tiene, digamos, un diferencial del anterior equipo, ya que podemos ir agregando muestras a medida de que el equipo va haciendo la corrida analítica. La muestra que toma es de sangre total, tampoco se requiere destapar el tubo. También me logra la separación y determinación del porcentaje relativo de hemoglobinas específicas normales y anormales en sangre total. También determina las 4 hemoglobinopatías más comunes, SCDIE, y utiliza la metodología HPLC, que recordemos de nuevo, es la certificada por la NGSP y FCC. Y por último tenemos el analizador de 100. Este es el equipo más robusto que contamos en la organización. Este realiza
en 45 segundos el análisis de cada muestra, tiene el rendimiento de 80 muestras por hora, tiene una capacidad para analizar más de 100 muestras por corrida, ese también tiene la misma característica del variant, podemos ir alimentándolo a medida que va haciendo la corrida, pues podemos ir alimentando las muestras. Tiene un acceso al usuario basado en roles. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, se le puede dar a las personas que manipulen el equipo unos roles que restrinjan o den habilidad a las características que trae el software del equipo. Y tiene reactivos etiquetados con RFID. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el equipo, digamos, a medida que se le va cambiando los reactivos, no es necesario ingresar las características de manera manual, sino él mismo lee mediante un código de barras, alimenta la información en el software. Tiene un registro integral de sistema y utiliza la metodología certificada por la NGCP y IFCC, que es la metodología HPLC que hemos hablado a lo largo del webinar. Estos equipos los podemos ofrecer en comodato o en venta. Si de pronto algún participante de este webinar tiene alguna duda o necesita ampliar la información presentada, nos puede dejar los datos en el chat del grupo. Con eso, de esa manera nosotros nos comunicamos y ampliamos un poco más pues, la información presentada. Muchas gracias. Ok, finalizamos el webinar. Les voy a presentar los controles de calidad internos y externos que tenemos para hemoglobina 1C. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat para poder obtener su certificado. En cuanto a control de calidad interno y externo, tenemos el control de calidad. El control de calidad interno, el InfoCheck Diabetes Control, que es BioRat, es un control de tercera opinión. Las características del producto principal, pues realmente es un control liofilizado, disponible en 2 concentraciones. La matriz es sangre total humana y tiene una estabilidad después de reconstituir de 7 días. La presentación es bilivel, es un estuche de 2 niveles, de dos concentraciones, 6 viales por 0.5 ml, donde puedes controlar los siguientes parámetros: hemoglobina total glicada, hemoglobina total, hemoglobina A1, hemoglobina A1C y hemoglobina F, hemoglobina fetal. Este control es de tercera opinión, cuenta con su comparación interlaboratorios a nivel mundial, donde puede identificar su media o sus parámetros estadísticos frente al grupo par y el grupo meta. Cuando hablamos de grupo par, entonces recordemos, son aquellos laboratorios a nivel mundial que tienen todas las mismas condiciones que el laboratorio, o sea, que cuentan con el mismo equipo, las mismas unidades y la misma metodología. Y el grupo meto es solo la metodología. Entonces, estos controles de tercera opinión tienen la facilidad de poder compararse con los datos estadísticos frente a grupo par y a grupo meta. En cuanto a control de calidad externo, entonces ya tenemos el control QAP hemoglobina A1C, hemoglobina glicosilada, donde puede evaluar los siguientes analíticos: glicohemoglobina total, hemoglobina A1, hemoglobina total, hemoglobina A1C y hemoglobina F fetal. La frecuencia, entonces, es un ciclo anual con 6 muestras, o sea, cada 2 meses, y pues viene su programa con 6 viales. La presentación es de cada uno de 0.5 ml. Recordemos las herramientas estadísticas empleadas en nuestros programas QAPLC. Entonces está el porcentaje de desviación, de desviación porcentual, los límites de aceptación, el Z-score y la desviación estándar. Estos programas pues tienen unas grandes ventajas o características, que tiene informes amigables y de fácil interpretación. Emitimos el certificado de participación cada vez que usted compre, en el momento que usted adquiera su programa. El resumen de desempeño por ronda tiene una matriz conmutable, homogénea y estable. En este caso, pues, como nos podemos dar cuenta, la matriz es sangre total humana. Podemos revisar los indicadores de competencia técnica. La carga y descarga de resultados es en ambiente web, todo por la página o la aplicación de QAP Online. El reporte subgrupo, entonces podemos comparar varias sedes. Este reporte subgrupo, cuando el laboratorio tiene varias sedes, de un golpe de vista podemos revisar cuál es el laboratorio o la sede
que esté presentando de pronto un bajo desempeño. La asesoría es personalizada, programada. Entonces, en esa asesoría se hace un análisis del reporte del control del programa que estemos en estos momentos reportando, que en este caso sería hemoglobina 1C. Los ciclos son anuales y recordemos que son programas que inician cuando lo necesiten. Adicional, tienen doble comparación. Estos programas COAPLC tienen una comparación con un grupo consenso y también con un resultado que viene de un método y material de referencia avalado por el JZLM. Muchas gracias por la participación. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta y si tienen alguna pregunta, ahí en el módulo de preguntas y respuestas, le podemos dar la respuesta de una vez. Como no hay preguntas, los invitamos a participar en el próximo webinar. Recordemos que estamos en un ciclo. Recordemos que estamos en un ciclo de webinars de hemoglobina 1C. Ahí hay una pregunta. Bueno, muy bien, entonces preguntan que cuál fue el método utilizado en el DSST. Al igual que en el EDIC y que en la mayoría de centros certificados en la actualidad por el NGSP, el DSST utilizó el método de HPLC para la medición de la hemoglobina glicosilada. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede diagnosticar diabetes con hemoglobina 1C? Respecto a esta pregunta, en la actualidad las guías de práctica clínica dicen que para diagnosticar diabetes se deben utilizar dos mediciones por dos métodos validados que confirmen el punto de corte del paciente en el rango de diabetes. ¿Cuáles son estos métodos posibles en la actualidad? Son tres: la glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa o la prueba de poscarga de glucosa y la hemoglobina glicosilada. Entonces la respuesta es afirmativa, sí se puede. Correcto, entonces el próximo webinar que se tiene pensado es hablar acerca de un estudio importantísimo para cubrir la diabetes tipo 2 y posterior a esto vamos a encontrarnos en otro webinar en el que vamos a hablar de datos más relacionados con las características de la diabetes 1 y la diabetes tipo 2, además la diabetes estacional. Entonces manténganse conectados para que no se pierdan estos datos que presentaremos en los próximos webinars. Otra pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Bueno, recordemos que eso es un ciclo de webinars de hemoglobina 1C, entonces todas estas dudas también las vamos a despejar a medida que vayan pasando cada webinar, pero pues el doctor aquí también nos está dando respuestas de una vez. Bueno, en general en la diabetes hay una falla en el cuerpo para que se introduzca la glucosa donde debe estar. Esta falla ocurre de varias formas. En la diabetes tipo 1 ocurre porque hay una deficiencia inicial en la producción de insulina porque por algún método en el cuerpo, alguna patología, las islotes de células que deben producir la insulina en el páncreas dejan de hacerlo. No así, en la diabetes tipo 2, no es que no haya insulina, el problema es que la insulina no es efectiva para introducir la glucosa en las células. Entonces, el efecto al final es el mismo, que es de glicemia elevada en la sangre, pero entonces les decía que en últimas
el fenómeno es el mismo, es decir, que hay hiperglicemia y hay daño asociado en los tejidos a esta hiperglicemia persistente, pero el fenómeno inicial que la provoca no es el mismo. En uno es porque no hay islotes en el páncreas que produzcan insulina y en el otro es porque el cuerpo es resistente a esa insulina. Además, respecto a la epidemiología de la diabetes tipo 1, es más frecuente y se presenta sobre todo en personas jóvenes y muchos de los casos están relacionados a causas autoinmunitarias. El caso de la diabetes tipo 2 tiene que ver con personas que tienen, por ejemplo, obesidad. En la actualidad se sabe que la obesidad es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2 e incluso tan así es que la pérdida de peso significativa en estos pacientes contribuye a mejorar significativamente los niveles de hemoglobina glicosilada. Esos a largo plazo podemos decir que son las dos grandes diferencias. Y en cuanto al manejo incluso también podemos mencionar algo. Ahorita lo que vemos es que, lo que vemos implícitamente en este webinar es que los diabéticos tipo 1 se manejan principalmente con insulina, porque pues es lo que les hace falta. Pero los diabéticos tipo 2, la insulina no necesariamente es la primera línea de manejo para estos pacientes. Ya cuando veamos el UKPDS, vamos a aprender que los diabéticos tipo 2, la primera línea debe ser medicamentos orales como la metformina o los nuevos hipoglucemiantes orales. Espero que eso haya respondido la pregunta.